Daniel Funes de Rioja es un hombre de la Unión Industrial, del sector alimenticio, tiene que ver con la política gremial, un poco con el sector, un poco de todos lados, ¿no, Daniel? Gracias por venir. Y un poco con el sector internacional. Y el sector internacional también. Bueno, ¿qué pasa con el tema precio? Alimentos, ahí siempre, cuando pasan estas cosas, está en el tapete, ¿no? Claro, pero son los malos de la película. Bueno, pero lo que vemos es la consecuencia y no la causa, digamos. Argentina viene de un proceso inflacionario crónico, que además evidencia desde 2011 fuertemente una contracción económica, caída de producción, deterioro de las economías regionales, indudable, no crecimiento del empleo. Todo eso pasó desde 2011 y con este marco inflacionario. Entonces, está claro que hacían falta y hacen falta una serie de medidas que generen un entorno macroeconómico estable. Amigable. Exacto. Y uno de los problemas centrales es la inflación. A ver, primero, al empresario, si hay algo que no le interesa, es la inestabilidad y la imprevisibilidad. No hablo del especulador, porque si ahora si hablamos del especulador, hablamos de los especuladores. Invita a otro porque no es mi campo, ¿ok? Lo que digo es, el empresario necesita ese marco económico estable. En la medida que no hay, y entonces se produce. ¿Por qué se produce el tema precios? Primero porque tenías precios reprimidos, 10 años de control de precios que terminaron con precios pisados, ¿no? Entonces había enmascarados problemas de costos. De hecho, habían volteado la competitividad de las economías regionales. Esto es un problema evidente. Las economías regionales en la Argentina se estaban agotando, lo veníamos diciendo desde 2013, claro. Iban a terminar. Y en donde los alimentos ocupan un sector importante. Importantísimo, además con entre el 40 y el 60% de esa producción exportable. Claro. Y lo digo desde una industria, la de alimentos y bebidas, que llegó a exportar más de 30.000 millones de dólares en el año 2011 e importando 1.000 millones. Digamos, esa balanza comercial, ¿quién se la da a la Argentina? Claro. Digo, estoy hablando de industria, no estoy hablando de sector primario. De soja, por ejemplo, claro, de trigo. Obviamente estoy hablando de aceite de soja. Sí, sí, pero digamos, no sí, el cereal bruto. Exacto. La segunda cuestión es cuando se produce un sinceramiento cambiario de ese tipo, obviamente el precio de los commodities sube. Claro. Ahora, si sube el precio de los commodities, que es tu materia prima con la que la transformás para hacer industria, es obvio que lo incide. Segundo, al día siguiente de las elecciones del 22 de noviembre, hubo ajuste de los combustibles. Sí. Además, a muchos que habían pedido autorizaciones de precios, se los autorizaron con efectos a fin de noviembre, el gobierno anterior. Entonces, todo esto fue volcándose al mercado. Lo concreto es que me parece que el punto central está en que además hay temas de cadena, de logística, bueno, sí, y de cadena de distribución y comercialización. ¿No? Está bien, pero cuanto más estable sea una economía, menos desvíos en ese plano se produce. Y por otro lado, ¿a quién le puede interesar más que a la industria de alimentación que haya consumo? Sí. Es decir, ojo, que nos preocupa que pueda haber retracción de consumo. Estamos monitoreando muy de cerca. ¿Y eso se nota ya? Es muy difícil verlo en el verano. Enero y febrero. Porque es muy inestable, digamos, que de dónde y cómo. Por cuestiones de turismo, por cuestiones de paradas de planta, sí, vacaciones del personal, paradas técnicas, etc. Hay más stock, digamos, que se consume. Exacto. Entonces, y normalmente también está el tema de stock hecho para esta época. Para esta época. Entonces, me parece que recién ahora vamos a empezar a tener evidencias. Pero estamos preocupados y lo estamos monitoreando. Nosotros creíamos, y lo habíamos dicho desde la Unión Industrial, en la conferencia industrial, claramente trajimos al director general de la Organización Internacional del Trabajo a hablar de este tema, creíamos que la complejidad indudable de la situación requería de un diálogo social muy intenso. Y este diálogo social, a nuestro entender, debe darse entre gobierno, trabajadores y empresarios. Ahora, el diálogo es una cosa, el acuerdo es otra. Mucha gente está dispuesta a dialogar, pero no siempre dispuesta a acordar. Bueno, primero que nada, hay que tener la cultura del diálogo para poder acordar. Bueno, ¿Ok? Sí. Digo, ¿por qué? Porque un país que había quedado muy tensionado, con posiciones muy en las antípodas, tiene que asumir
un programa de desarrollo económico con desarrollo social, con desarrollo, no hay desarrollo económico sin desarrollo social. Además, la inclusión de la economía interna, digamos, el sector alimenticio es el que más se beneficia, si el poder adquisitivo es alto, más allá de las exportaciones, ¿no? Por supuesto. Entonces, esto, la experiencia que uno ve en el mundo, que me ha tocado liderando la Organización Internacional de Empleadores, ver en el G20 y no solo en la OIT, en Naciones Unidas, estas cuestiones, es que cuando se logran establecer acuerdos sólidos a nivel de la sociedad, esto además viabiliza mejor el resultado, que es las correcciones macroeconómicas que el gobierno, no cabe la menor duda, que ha encarado, que comparto filosóficamente, pero que obviamente tienen sus tiempos, hasta por el punto de vista de la racionalidad y de los efectos secundarios que pueden tener. Bueno, el gobierno anunció este camino, no lo ha emprendido todavía, yo creo que es un camino útil. Un camino útil, ¿por qué? Porque evidentemente cuando se producen estas correcciones cambiarias, este impacto en los precios, este impacto en tarifas, que también preocupa claro, a la industria, ya lo hemos tratado en la Unión Industrial, la cuestión de las tarifas, obviamente tenemos por delante, dentro de poco tiempo, las paritarias. Y estas paritarias industriales, evidentemente nosotros creemos que deberían desenvolverse en el marco de lo que es la inflación estimable o estimada. Que ese es otro tema. ¿Cuánto es? ¿El bueno, 20, el 25, el 30? El gobierno está diciendo entre el 20 y el 25. De cualquier manera, Néstor, vamos a ser sinceros. Yo tengo una larga experiencia en negociaciones laborales colectivas. Cuando se producen derrapes, se corrige. Digamos, no es que acá... En el primero no, en el segundo sí, a lo mejor en el primer intento... Claro, yo digo, yo no veo razones para no seguir firmando convenios colectivos por un año. Ahora, si en el medio del año las cosas son distintas, para uno u otro lado, nos ha pasado tener que plantear descuelgues de economías regionales. Tenemos convenios que son nacionales, que abarcan a todo, pequeña, grande, pyme regional, que es la tormenta perfecta, sí. Y hay que defender mucho esas empresas. 95% del empleo en el mundo es de pyme. Así que, atención, hay que defenderlas como empresa nacional y hay que defenderlas por la capacidad de generación de empleo, sobre todo de media y baja tecnología, porque obviamente tiene que haber de todo en el mercado laboral. Entonces, hay que buscar esas convergencias y creo que el camino no es la confrontación y el conflicto que agudiza los problemas preexistentes, sino un esquema de diálogo que lleve a soluciones de cooperación. Digamos, a ver, sabemos que tenemos problemas serios, la industria automotriz lo tiene, Brasil está en una situación muy complicada para todos los sectores, no solo para automotriz, automotriz, autopartista, la actividad petrolera con estos precios de petróleo evidentemente comprometida, y otros que dependemos del mercado interno y de un mercado internacional. Yo vengo del G20 hace pocos días y en una reunión con un muy alto funcionario, el viceprimer ministro chino, que dijo, China va a enfrentar un ajuste estructural. Ahora, ¿qué va a significar eso? No lo sé yo, ¿no es cierto? Lo que digo es un mercado importante para nosotros, digamos, no solamente importante en alimentos primarios, sino industrializados, no queremos que nos primaricen, sino que queremos exportar con valor agregado. Entonces, eso lo podemos también hablar. Van a salir al mundo seguramente con productos muy baratos que van a ofrecer en distintas áreas. No sé si alimentos, ¿no? Bueno, por eso, sus excedentes. Sectores, claro. Sus excedentes. Entonces, nosotros tenemos que tener, primero, al interior del país, está claro que todos queremos un modelo de desarrollo, que ese modelo de desarrollo lo que se discutiera en los tiempos, si se iba rápido, se iba más lento, el gobierno ha decidido una estrategia, los actores sociales creo que tenemos la responsabilidad de participar, ojalá haya los espacios para ver cuáles son, incluso algunas medidas que pueden ser directas, una paritaria es una medida directa, otras que son compensatorias, el impuesto a las ganancias, las asignaciones familiares, la deducción de IVA para los sectores de menores recursos. Creo que hay una combinación de medidas que se pueden analizar. Y por otro lado, nosotros queremos plantear, es decir, de la industria, desde Copal,
claramente tenemos más del 40% de presión tributaria acumulada, nación, provincia, municipio. Cada alimento se lleva, el 40% lo lleva el Estado. Digo, a ver, ¿dónde están los problemas de costo? La logística triplica el costo internacional de la logística. Digo, también conviene que analicemos eso. Queremos productos baratos, queremos buenos precios, los queremos todos. Ahora, trabajemos sobre los costos integralmente. Daniel Funes Rioja, gracias por venir como siempre. No, un gusto. Ha sido un gusto. Hacemos una pausa, la primera, ya volvemos.